Este espacio es presentado por Escuela Superior de Danza Cristina Gutiérrez, ProDanza Carabobo, jcovers.com, Book Design. A ver, a la Cristina. A ver, Cristina, ¿cómo estás? Yo feliz de comenzar este nuevo proyecto para que quede plasmada la historia de la danza en Carabobo para todos nosotros, para el mundo entero, y que todos puedan disfrutar de esta verdad que es vivir la danza. Mira, siempre desde que yo estoy con este proyecto de ProDanza he soñado con escribir la historia de la danza en Carabobo desde que yo llegué a Carabobo, obviamente. Y cuando empiezo a ver esta novedad de los podcasts y de todo este movimiento maravilloso a través de la imagen, yo dije, bueno, ¿y para qué yo voy a escribir si podemos tener este podcast que va a quedar para la eternidad? Y que las personas lo pueden ver a la hora que quieran, el día que quieran, dentro de 8 años, dentro de 10, dentro de 50, cuando no estemos, siempre estar ahí, si Dios lo permite. Entonces, mira, eso fue lo que me motivó a a llevar adelante este proyecto, que es bien comprometido, definitivamente. Cristina, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, mira, Cristina Gutiérrez es una niña, la tercera de una familia de inmigrantes que llegaron a Venezuela en los años 50, y soy la menor. Tengo 2 hermanos mayores y desde muy temprana edad, afortunadamente, mi papá y mi mamá eran amantes de las artes, amantes de la música, de la pintura, y entonces tuve la fortuna de que a la casa del frente nos llegó de vecina una maravillosa mujer que para mí ha representado muchísimo. Ya no está con nosotros, pero está conmigo siempre en mi presencia, en mi mente, en mi corazón, que fue la señora Elisa Soteldo. Mi mamá pues la visitó, se fue a poner a la orden como vecina, porque esto era una organización joven en Caracas, y se sorprendió cuando vio que la vecina era la señora Elisa Soteldo, que era una cantante de la época de las grandes orquestas de Caracas, y bueno, le llamó la atención que era, y además mi mamá escuchaba sonar un piano desde esa casa, y le preguntó que quién tocaba el piano, y le dijo, no, mi mamá es profesora de piano. Caramba, qué emoción, y no le pudiera dar unas clases de piano a mi niña. Y le dijo la señora Elisa, bueno, no está planteado, pero por supuesto que sí. Obviamente que eso era una oportunidad de que la abuelita, doña Ángela, pues comenzara a dar clases de piano. Eso fue algo maravilloso, María Laura, porque los pianos en nuestra cuadra comenzaron a proliferar. Todos los niños de la cuadra comenzaron a tomar clases de piano y empezaron a sonar muchos pianos en la cuadra, en la urbanización Horizonte, que es al pie del Ávila, cerca del Marqués. Y bueno, al cabo de un año de nuestras clases de piano, la señora Soteldo dice, bueno, le voy a poner a los niños, les voy a enseñar una canción que fue Qué pequeño el mundo es, el tema de Disney. Y nos enseñó la canción, nos la aprendimos de inmediato, por supuesto. Y de pronto mi mamá le dice, bueno, ¿y por qué no le hacemos un uniforme y que todos estén vestiditos igual? Pues mi mamá, que cosía, dijo, bueno, vamos a hacer el vestidito igual. Y nos hicieron lo que nosotros llamábamos la bata roja. Y cuando la señora Elisa vio y el entusiasmo que los niños presentaron, decidió enseñarnos más y más canciones. Total que hicimos un show en la terraza de la casa de la señora Soteldo, que era mi vecina, que constaba de la primera parte los niños al piano, tocando sus piezas que habían aprendido, y la segunda parte era el coro. Bueno, ese coro fue una maravilla. Comenzamos entonces con esa inquietud, y una persona nos vio y le propuso a la señora Elisa que hiciéramos un programa de Navidad en cadena venezolana de televisión para el momento, que recién se inauguraba. Hicimos nuestro primer programa de televisión donde yo tenía 8 años de edad, 7 años de edad, y se llamaba Un Cuento de Navidad. Bellísimo. ¿Cómo se sintió Cristina de 8 años al saber que iba a salir en televisión nacional? No. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? No, para mí no pasaba nada. Para mí el encanto era ensayar. Para mí el encanto era... Yo no me imaginaba que yo iba a salir en televisión
sino que yo estaba en una actividad en la que yo comencé desde muy temprana edad y me enloquecía, me encantaba, pero no me volvía loca el que voy a salir en televisión, Ok. no. Para mí eso fue mi cotidianidad a lo largo de mi vida. Y ahí empezaron a surgir nuevas ideas. Hicimos un proyecto teatral, hicimos Peter Pan, Wow. donde yo era Campanita. Ok. En ese momento llega a Venezuela Keila Hermecheo, que es hija de la señora Elisa Soteldo, y cuando Keila empieza a elegir los personajes, me ve a mí chiquitica, frágil, y dice, bueno, esta niña que sea Campanita. Además que Campanita era muda, no cantaba, no hablaba, pero bailaba y se desplazaba por la escena en relevé, en media punta, cosa que yo no tenía ni idea de qué era eso. Entonces, en ese momento, Keila, que venía de los Estados Unidos con su esposo, decide quedarse en Venezuela y en su apartamentico, que quedaba a una cuadra de mi casa, todo era muy cercano, monta en un cuartico su primer salón de ballet. Allí fue donde yo comencé mis clases de ballet, que no sabía qué era. Lo que sí te puedo decir es que el día que me puse por primera vez mi malla y mi leotard de ballet, mi zapatilla, eso fue como una magia, como Campanita, el polvo mágico de Campanita. Bueno, eso me recorrió por la vida y yo no sabía qué era, pero yo ese día sentí que eso iba a ser para siempre. Y ahí comencé a los 8 años, 9 años de edad, mi transitar de la mano de Keila Hermecheo como fundadora de las primeras niñas que estuvieron en la escuela de Keila, que era una maravilla, pues era una mujer joven que comenzaba con gran ilusión y decía mi mamá, toda escoba nueva barre bien. Entonces, aunque siempre fue maravillosa la escuela de Keila y todo el trabajo que hizo Keila, que para mí fue mi otra mentora, Keila Hermecheo, como gerente cultural, como creadora de esa escuela de ballet maravillosa que fue la escuela de ballet Keila Hermecheo, donde tuve el honor de participar. Voces Blancas comienzan cuando Aldemaro Romero ve lo que estamos haciendo y varias personas del medio dicen, no hay este producto en Venezuela, vamos a crear este producto. Y Aldemaro Romero le dice a la señora Elisa, le dice, Elisa, esto es un coro de voces blancas maravillosas. Y se le pone por nombre las voces blancas de Elisa Soteldo, puesto que las voces infantiles son denominadas como voces blancas. Y ahí empezó la señora Elisa, que venía con una gran influencia neoyorquina, porque ella vivía en los Estados Unidos, en Nueva York, con toda esa influencia de los musicales, y ella empieza a crear para nosotros todas esas canciones de los musicales con letras en español. Ella era una virtuosa de la traducción y cómo componía y hacía esas letras bellísimas. Y empezamos a trabajar en eso. De pronto nos vimos involucrados, que estábamos grabando discos LP, ese coro de niños, donde nos contratan para tener un programa fijo semanal que tuvimos por más de 5 años en la televisora nacional TVN5. Y esa era mi vida. Mi vida era 3 días de clase de ballet a la semana. Continuaba con mis clases de piano de mano de la maestra doña Ángela Soteldo y los ensayos para estos programas de televisión en Las Voces Blancas. Mi transitar por esto fue demasiado mágico porque para mí no había otra ilusión que llegaran las 4 de la tarde, salir del colegio para ir a mis actividades artísticas. Entonces, el vestuario nuevo, el argumento para el programa del fin de semana, grabamos todos los sábados de 8 a 1 de la tarde en TVN5. Entonces, esa fue mi vida, esa fue mi magia. Las Voces Blancas fueron el grupo infantil más importante del momento y por muchos años así fue. Entonces, yo era una niñita que salía en televisión todas las semanas. De pronto teníamos que hacer propagandas de televisión, propagandas de radio y éramos unos niños profesionales. Empezamos a ganar todos los premios que otorgaba la prensa venezolana, el Guaycaipuro de Oro, el premio Primerísima Y y en tengo líneas entendido generales. también que ustedes fueron a otros países a Sí, representar a Venezuela con las Voces Blancas. A esa edad, ¿cuándo fue la primera vez que saliste de Venezuela con las Voces Blancas? mira, el primer encuentro que tuvimos fue en la ciudad de Milán. Esto fue un festival que se llamaba el Anillo Blanco. El Mm. anillo blanco, que todavía lo conservo, lamento no haberlo traído hoy, pero me lo pondré en otro momento, era como una especie de espiral en plata,
Esto fue en el año 1971, yo tenía 12, 13 años. Se hacía una selección a nivel mundial a través de discos, audios y videos, y los organizadores en Italia seleccionaron a 3 agrupaciones, unos representantes de Italia mismo, que era el pequeño coro del Antoniano de Boloña, que todavía existen, un coro maravilloso de 48 niños varones alemanes, y las Voces Blancas de Venezuela, que éramos 22, 18 niñas y 4 varones. Nosotros llevamos un programa maravilloso de música internacional y de música venezolana, con un vestuario maravilloso. Trabajamos durísimo para llevar esta propuesta a Milán. Allí estuvimos, participamos, y bueno, obviamente que estuvimos invitados a la RAI, Televisión Italiana, y ganamos el festival. Fuimos los ganadores del festival y llegamos aquí con todos los honores, por supuesto, y fuimos recibidos en el aeropuerto por la esposa del gobernador de Caracas, y con todos los honores. En la noche, ese mismo día que llegamos, abrimos el Festival de la Voz de Oro de Venezuela, y éramos el grupo infantil por excelencia. Una vez que llega la adolescencia, cumples tus 20 años, sigues participando en este tipo de actividades, creo que llega el momento en el que a todo artista le toca tomar decisiones, ¿no? Que es cuando ya entramos en la etapa universitaria. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? A mí, una de las cosas que yo sé de tu vida es que hay un momento en el que te mudas para Valencia. Sí. ¿A qué edad fue que te mudaste para Valencia? Mira, aquí cumplí los 19 años, me vine muy en contra de mi voluntad, por supuesto, Okay. Porque que tú te traigas a una joven adolescente rebelde que ya está por ingresar a la Universidad Católica Andrés Bello y continuar sus estudios de ballet, la actividad de lo que a mí más me gustaba. Ya yo en las Voces Blancas era asistente de coreografía de la maestra Keila, y que te digan, te vas para Valencia, a mí por supuesto que el mundo se me derribó, me vino abajo, y con la rebeldía que me caracterizaba, pues puse mi cara, la peor de las caras que yo podía tener. Pero cuando llegué a Valencia, dije, a donde fueres a lo que vieres. Comencé buscando la escuela de ballet Nina Nicanorova, comencé mis estudios en la universidad, entré a estudiar inglés, y por supuesto lo primero que hice fue buscar las clases de ballet, las clases de danza para continuar. Allí conseguí una escuela de jazz, donde tuve oportunidad de tener por maestro al maestro Fran Gutiérrez, un excelente bailarín, un excelente coreógrafo que venía de las filas de Alicia Alonso en Cuba. Y bueno, hice paralelamente mi carrera como licenciada en Administración Comercial y mi danza, por supuesto. Cuando me gradué en el año 83, eso coincidió con que me casé. Decidimos casarnos, y de esta manera yo continué en Valencia. Yo, de todas maneras, en esa época en que yo estudiaba aquí en la Universidad de Carabobo, yo seguía vinculada a las Voces Blancas porque mi familia seguía viviendo en Caracas. Regresaron nuevamente a Caracas, y ahí tuve yo la oportunidad de ser asistente de coreografía de la maestra Nan Kirham, que fue la coreógrafa de Anita la Huerfanita, uno de los primeros musicales que las Voces Blancas tuvieron con más éxito en escena. Tuvimos más de 100 funciones absolutamente agotadas por casi un año, y fue una experiencia maravillosa de la mano de un gran hombre de las tablas del teatro como fue el maestro Horacio Peterson. Luego también fuimos a Dinamarca con las Voces Blancas, con la nueva generación de niños de las Voces Blancas, y yo fui como asistente de la maestra Keila Hermecheo a este festival que era en la ciudad natal de Hans Christian Andersen, Odense, ciudad natal. Y ahí tuvimos un festival que ese sí fue a todo dar, con muchísimos países, y la propuesta tenía que ser algunos de los cuentos de la vida de Hans Christian Andersen. Wow. Llevamos una propuesta toda con música venezolana, toda la historia de la vida de Hans Christian Andersen adaptada a la música venezolana. Este era el Festival de la Flor Dorada, y te tengo una noticia. ¿Cuál También será? ganamos. ¡Ah, increíble! Las Voces Blancas se trajeron el primer lugar del Festival de la Flor Dorada, y yo venía pues súper feliz porque... Tú habías vivido la primera experiencia en Milán. Sí, en Milán. Y ahora ver segunda esta generación. en Odense, Claro. Dinamarca, que era un país maravilloso. Estuvimos una semana compartiendo con muchísimos países, con gente maravillosa,
pero es que la propuesta de Las Voces Blancas fue realmente gloriosa. Los arreglos de Carlos Morián, la dirección general de la maestra Elisa Soteldo, la coreografía de Keila Armecheo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Como mi mamá siempre decía, hay que unirse con los mejores. Claro, ¿no? Y que eso hasta el sol de hoy sigue siendo una propuesta artística insuperable. Insuperable. Vuelves a Valencia, regresas para acá. ¿En qué momento? Porque por supuesto no te ibas a quedar con las ganas de seguir trabajando para alguien más. ¿En qué momento nace la escuela Cristina Gutiérrez? María Laura, que a mí no me molestaba. Porque ¿En serio? No, porque mi mamá siempre decía que si estás bajo la sombra de un árbol frondoso, claro, siempre vas a tener cosas positivas. Lo que pasó es que me vine a Valencia y yo no tenía referencia aquí. La única referencia fue la escuela de ballet Nina Nicanorova. Entonces ahí fue donde yo comencé, como estaba el furor del jazz, y yo venía de tomar clases en Caracas con grandes maestros de jazz en la escuela de ballet Keila Armecheo. Yo decidí seguir aquí en el mundo del jazz porque la universidad no me permitía ir a clases de ballet. Mis clases en la universidad eran en las tardes y las clases de ballet también. Entonces tomé estas clases en la mañana con Fran Gutiérrez y ahí continué mi transitar por el mundo del jazz, que era la moda del momento. Comencé a dar clases de jazz, pero yo sentía en lo más profundo de mi ser que lo que perduraba en el tiempo era la formación seria, lo formal del ballet clásico. Y ahí es donde yo dije, bueno, ¿y por qué yo no puedo tener mi escuela donde yo la dirija, que no sea tan comercial, que era lo que había en el momento? Las escuelitas pocas que habían eran sumamente comerciales y yo sentía que tenía que dejar el legado de lo que yo pudiera con el ballet. Yo le decía a la maestra Nina, maestra, usted forme a las estrellas, que yo formo al público, porque a la gente le gusta el béisbol porque lo entiende y por eso los grandes estadios están llenos de público. Pero en la danza, si no formamos al público, nadie nos va a ir a aplaudir. Y bueno, abrí mi escuela un 7 de enero y el 30 de enero yo tenía más de 80 alumnos inscritos en la escuela. Fue realmente un éxito y para mí un gran reto porque yo era muy joven, yo tenía 26 años. A la escuela cuando yo abrí me llegaban compañeras que habían estudiado conmigo en la universidad y me decían, ¿te fue mal en la carrera? ¿No conseguiste trabajo? Y yo, no, para nada. Ese es mi hobby. Mi real pasión y mi real profesión es esta. Ya yo traía una plataforma importante, ya yo venía de trabajar en televisión, ya yo venía de grabar discos, yo venía de un entrenamiento demasiado fuerte. De una escuela, porque eso fue una escuela. Yo no jugaba en las tardes, yo no veía televisión en mi tiempo libre, yo no tenía tiempo libre. Mi tiempo era después del colegio, que además en mi época el colegio era mañana y tarde, hasta las 4:30 de la tarde. Yo salía directo a las clases de ballet, a las clases de piano, a las clases de Las Voces Blancas, a las clases de teoría y solfeo, a las clases de canto y vocalización, a las clases de teatro. O sea, yo no tenía tiempo. Los días eran pocos, realmente. Y mi familia estaba consciente de eso y me apoyaban muchísimo. Creo que la diferencia aquí es que mi papá era un hombre amante de las artes, definitivamente. Mi papá fue cinéfilo toda su vida. Mi papá de joven en las Islas Canarias, mi papá y mi mamá son oriundos de Tenerife y mi papá pintaba los carteles de los cines en Tenerife. ¡Qué belleza! Y su pago era entrar a la sala de cine a ver las películas 500 veces. Y el noviazgo de mi mamá y mi papá era en el cine, viendo las películas. Entonces, como mi papá era amante del cine, por supuesto que era amante de las bellas artes. Mi papá fue organizador de la temporada de ópera del año 71, sin ser cantante. Mi papá, los domingos míos eran en una sala de exposición, viendo una exposición de cualquier artista. Era en una sala de concierto, era en el teatro viendo una ópera, ¿sabes? Viendo una zarzuela. Entonces, por supuesto, cuando tú tienes unos padres, además mi papá es librano, igual que yo. Bueno, era librano, para mí sigue existiendo. Y los libranos somos amantes de las artes, definitivamente. Entonces, obviamente que mi papá iba a promover esto. Y mi mamá, pues también, siempre. Mi mamá cantaba precioso. Mi mamá tenía una voz, una soprano maravillosa sin haber estudiado canto nunca. Pero valoraban y agradecían muchísimo esta relación que se formó con la señora Elisa. Entonces, fueron los primeros. Además, mi papá y mi mamá, como dos personas tan disciplinadas, veían en mí esa disciplina y el aporte que la disciplina del ballet, de las bellas artes, me aportaban en la vida.
con lo cual creo que hasta el último día fueron muy orgullosos de mi disciplina. Yo Y lo soy siguen muy estando. disciplinada. Y lo siguen estando, estoy 100% segura. Segurísima de ello. Mira, Cristina, aquí hay algo que es un obsequio de un gran amigo tuyo, hermano tuyo de la vida. ¿Quién será? De Eduardo Zanoja, por Eduardo supuesto. Zanoja, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Él nos acaba de hacer y de obsequiar, en especial para ti, un análisis grafológico. ¿Sabes de qué consta un análisis grafológico? Es el análisis de tu firma. Vamos a ver qué dice este análisis grafológico. Vamos a leer por acá. Indiscutiblemente de personalidad fuerte, casi avasallante, con un don de mando indiscutible, de gran energía, fuerza vital, firmeza y carácter osado a la hora de emprender proyectos. Sabe muy bien a dónde va en lo que al futuro se refiere. Y como dicen por allí, donde pones el ojo, pones la bala. Tienes los pies muy bien puestos en la tierra. Eres una persona que no pierde la perspectiva. Magnífica canalización de la energía. Hay equilibrio entre la iniciativa y la perseverancia. De carácter determinante, muy positivamente hablando. Apasionada y llena de arrojo. Directa a la hora de aclarar situaciones. Don de la observación. Y yo le pudiese añadir a esto, líder innata, y naciste para cambiar el mundo, Cristina. Tan bella, gracias. Es que es verdad, lo hiciste. Ojalá. Quiero hablar de Prodanza, que esto es un bebé. Sí. Esto creo que es el segundo bebé. Sí. De tu creación, aparte evidentemente artística, porque tenemos 2 hijos también aquí en la historia, ¿no? 2 maravillosos hijos. 2 maravillosos hijos. Pero de tus hijos artísticos, aparte de la escuela, tenemos Prodanza. ¿Qué es Prodanza? Mira, Prodanza nace por un sentimiento de algo que yo siempre digo que no tengo, que no sufro, que es la envidia. Yo no sufro de eso, gracias a Dios. Pero fui invitada en el estado de Aragua a un evento que reunía varias agrupaciones de danza del estado. Y en el Teatro de la Ópera, que ya es una maravilla estar allí, entregan un premio que se llamaba el Premio Andrés Oropesa. Andrés Oropesa fue un virtuoso de la danza moderna contemporánea del estado. Y cuando yo vi eso, yo dije, qué maravilla, ¿por qué nosotros no tenemos el Premio Regional de Danza de Carabobo? Por otra parte, me llama una gran amiga, alguien a quien respeto todos los días de mi vida, que es la señora Graciela Díaz. Ella estaba trabajando con la gente del CONAC. Y un día me llama y me dice, Cristina, vamos a organizar para el Día Internacional de la Danza una gran clase en tu escuela. Y ella vino a conocer mi escuela y me dijo, tienes una sede maravillosa, vamos a hacer ahí un encuentro de escuelas de ballet. Y yo le dije, chévere, vamos a hacer el encuentro de ballet, pero déjame pensar en algo un poquito más grande, porque eso de hacer una clasecita solamente como que no me va. Al día siguiente la llamé y le dije, tengo todo listo, ya está todo preparado. Y fue entonces cuando yo soñé con esa semana de la danza. Fue cuando se me ocurrió invitar a las escuelas existentes. Entre ellas estaban las Lizarraga, Marilce Vargas, la Escuela de Ballet Nina Nicanorova. Y muy pocas agrupaciones de danza que habían en ese momento, por lo menos que yo conociera y tuviera idea de que eso existía. Los convoqué y les hablé de mi idea. Bueno, todos salieron encantados, todos me dijeron que sí, que contara con ellos. Y allí fue donde yo dije, bueno, pero a esto hay que darle forma, porque definitivamente la idea fue acogida, pero ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se financia esto? ¿Cómo podemos hacer para que esto se lleve a cabo? Y ahí comencé todas las noches a soñar cómo sería el Premio Regional de Danza. Bueno, les dije, cada quien proponga algo. Y yo llamé inmediatamente a la persona que diseñó nuestra escultura y nuestra estatuilla, que es un artista valenciano que estudió conmigo danza cuando éramos jóvenes, porque él quería conocer la figura de la danza y los pasos y los movimientos y las posiciones. Entonces él diseñó la estatuilla, empezamos a pensar en el nombre. Yo dije, bueno, el nombre tiene que ser algo rápido, sencillo y que quede en la memoria. Y se llamó Pro Danza, en beneficio de la danza. Y ahí fue donde yo dije, bueno, yo tengo que ponerme mi traje azul de dama voluntaria de la danza
y llamar a todas estas agrupaciones que, como yo, aman la danza. Hicimos nuestra primera semana de la danza, que fue todo un éxito. ¿En qué año fue eso? Eso en el año 99. Ok. Pero como el éxito fue tal, dijimos, al año siguiente volvamos a hacer la semana de la danza. Ya al año siguiente se unieron muchísimas escuelas de danza, muchísima gente joven, sobre todo del área nacionalista, que se quisieron unir a este movimiento. Y ahí fue donde yo dije, yo no puedo parar. Yo tengo que darle a estos muchachos el apoyo que se requiere. Vamos a crecer cuando tenemos competencia. Y yo dije, bueno, y la única manera de tener competencia es que todas estas agrupaciones crezcan, surjan, sigan adelante. ¿No tienen quien los ayude? Pues yo los voy a ayudar. Yo los voy a asesorar en la medida de mis posibilidades. Yo los voy a ayudar a transmitirles lo que yo de forma fortuita tuve. Yo no sabía de la forma que me estaba formando, pero yo tuve una gran suerte que estoy segura que muchísima gente no tuvo. Y yo dije, bueno, ¿y por qué yo no puedo compartir con ellos esto? Y fue cuando comencé a hacerlo. Yo entiendo que eso no existía antes. Al contrario, mientras tú tenías más secreto de tus secretos, pues eras tú solo, era tu monopolio. Pero yo nunca pensé que el monopolio era conveniente. La siguiente edición de ProDanza, ¿cuántas escuelas van a participar? Mira, ya tenemos muchos años donde tenemos más de 60, 70 agrupaciones que quieren participar en ProDanza. A veces todas no pueden participar por la razón que sea, pero el deseo de estar y de participar es enorme. Este año tenemos unas 60 agrupaciones, tenemos la aspiración de tener 4 galas en el Teatro Municipal de Valencia, donde el Teatro Municipal es nuestra casa, que a lo largo de los años ProDanza se ha convertido en una referencia a nivel nacional. Mucha gente de otros estados, de otros lugares me dice, es que no hay esto en otros lugares, no hay esto en otras ciudades del país. Hay algo similar, porque parte de lo que yo quería era que las escuelas crecieran, que el movimiento dancístico de Carabobo se hiciera notar, que la gente en el resto del país supiera que en Carabobo sí se baila, que en Carabobo sí se danza, que tenemos gente muy importante en Carabobo, gente que está dando de qué hablar y que muchas veces la gente no sabe que Carabobo, que estas personas son de Carabobo. Entonces es lo que yo quiero con este podcast, que se conozca, que muchísima gente que está fuera del país, que están fuera de los límites del estado Carabobo, son carabobeños, son valencianos. Entonces, así como yo decidí en un momento de mi vida ser valenciana, porque mi mamá decía, donde fueres a lo que vieres, y yo dije, bueno, si estoy en Valencia, pues voy a ser valenciana. Y ahora estoy feliz, orgullosísima. Imagínate, tengo la Orden Ciudad de Valencia, la cual llevo con orgullo, porque para una ex caraqueña, ahora tener la Orden Ciudad de Valencia es uno de los honores más grandes que yo he tenido en mi vida. Y la voy a llevar en alto. También, por supuesto, tengo el premio ProDanza Carabobo que me otorgaron mis compañeros en el año 2004 y lo agradezco muchísimo, aunque para mí el mayor premio que yo puedo tener es ver a mis alumnas bailando como bailan, ver a mis discípulos en ProDanza Carabobo convertidos en grandes promotores de danza, en esos seres maravillosos que siguen amando y que ahora tengo con quien compartir esta pasión por la danza. Ese es el mayor premio que yo puedo tener, el que me hace falta, el aire que respiro. Entonces esa es mi motivación todos los días. Cuando yo me despierto, esta es mi motivación. Y me dicen, Cristina, ¿no te cansas? Nunca. ¿Por qué? Porque mi cabeza no para. Mi cabeza no para de crear definitivamente. Y todo lo que creo está en función de la danza y en función de ProDanza. Mi escuela ha sido algo para mí maravilloso, el sueño hecho realidad. Pero ProDanza es la otra parte de mi vida que yo siento que es el aporte real que yo le he dado a mi estado Carabobo y a mi gente en Valencia y en el estado Carabobo. Tina, creo que lo demás lo vamos a averiguar en los próximos episodios de este espacio, que por cierto, Cristina, ¿y tú qué bailas? Bueno, imagínate, yo ahora puedo decir que bailo de todo, porque comencé bailando ballet, pero ahora al ser la presidenta de ProDanza, vitalicia presidenta de ProDanza, pues yo bailo de todo, porque el cariño que yo le tengo a todos y cada uno de los muchachos que
que me acompañan, me hace bailar danza nacionalista. Imagínate el honor que fue la primera vez que traje a la maestra Yolanda Moreno y que estuviera en mi escuela bendiciendo esos salones en mi escuela. Y a todas las personas que vienen, ya yo bailo danza nacionalista, bailo flamenco, bailo jazz, bailo todo. Pero mi pasión fundamental, obviamente, es el ballet clásico. Yo creo que este podcast va a ser muy atractivo para mucha gente, porque vamos a tener, como tú bien lo estás diciendo, a toda la gente maravillosa que hace danza en el estado Carabobo y que han nacido en este maravilloso estado, como yo le digo, la ciudad de Arturo Michelena, la ciudad de Renio Tolina, la ciudad de Aldemaro Romero, la ciudad de Mirla Castellano, la ciudad de Lilian Lizarraga, la ciudad de todos nosotros. Y muchos que no nacimos en Valencia, que no nacimos en el estado Carabobo, pero que hicimos de Carabobo nuestro estado natal. Entonces vamos a estar hablando de todos ellos. Yo creo que nadie se puede perder esta maravilla cuando le preguntemos a cada uno de ellos: ¿y tú qué bailas?